atención a lo que les contamos. En el año 825 después de Cristo, el emir de Córdoba, Abderramán II, ordenó la fundación de la ciudad de Mursilla, la actual Murcia. Pocos años antes, el pequeño Omar, testigo de uno de los decisivos sucesos que incitarían una cruenta guerra civil en el sureste de la península ibérica, encuentra y esconde un colgante que más tarde revelaría su poder e importancia. Acompañado de dicho talismán, propiedad del yemení asesinado junto al río Sangonera, Omar deberá actuar como espía en el fratricida conflicto si quiere salvar a su padre de su injusto destino, liberarse del yugo de sus hermanastros y recuperar a su amada de las garras del emir y de su eunuco predilecto. Para ello deberá colaborar en la fundación de la ciudad, en Mursilla, sin dejar de enfrentarse con la ayuda de los que deberían haber sido sus enemigos naturales a intrigantes personajes de su propia facción en una insólita historia llena de magia, inocencia y aventuras. Así es, la sorprendente novela de Sergio Reyes, su nueva novela en la que la vida de su protagonista Omar se entreteje con la de cerca de un centenar de personajes reales del siglo IX y con la historia de Murcia, su huerta y el resto de la antigua Cora de Tudmir, región de Murcia, Alicante y parte de Almería y Albacete, y la del resto de Al-Ándalus. Sergio Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Paco, buenas tardes Maika. ¿Qué tal? No nos puedes dejar así, Sergio. Hemos leído la sinopsis, ¿no?, de este libro, sí. Que bueno, a todas luces parece como muy interesante y a uno lo que le apetece es ya cogerlo entre sus manos y comenzar ya a sumergirse en las páginas de Mursilla, el talismán del yemení. Sí, además te digo que es una trama que te va a enganchar si te pones a leerla, porque bueno, aparte de ser novela histórica, que ya de paso estás leyendo una historia que te cuenta un poco cómo fue el siglo IX en nuestra región, cómo se fundó la ciudad de Murcia, aparte de eso pues te vas a encontrar con una historia de amor muy fuerte, vas a encontrarte con espionaje, con acción, con aventuras, en fin, con una cantidad de ingredientes que no vas a poder soltar el libro una vez que te pongas a leerlo. ¿Y por qué de todos los periodos de la historia de Murcia decidiste fijarte en la fundación de Mursilla? Pues mira, precisamente yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho leer. También me gusta crear, en mis tiempos hacía cómics, he escrito obras de teatro de niño, poesía, y tenía pendiente lo de la novela, ¿no? Esta, de hecho, es la primera novela que yo he escrito, aunque es la segunda que me publican, pero bueno, esta es otra historia que luego contaremos si queréis. No lo entiendo, Sergio, eso. Es la primera novela que escribes y la segunda que te publican. Sí. ¿Cómo puede ser? Porque esta la escribí, la presenté a un concurso literario, quedó finalista, pero publicaban al ganador. A los finalistas nos ofrecieron un contrato que como para mí no era adecuado, pues lo rechacé. Entonces la guardé en un cajón. Mientras tanto escribí otra que sí que ganó un concurso y que sí se publicó. Ajá. Y esa es la primera que se publicó, que es la segunda que escribí. Y después, pues una editorial murciana, editorial DocuShow, después de haber enviado a varios sitios la novela esta de Mursilla, pues le encantó, le gustó mucho y han decidido pues invertir en ella y han hecho un trabajo excelente, porque además pues han sacado un libro con una presentación magnífica para regalar en Navidad, por ejemplo. Es un libro con una portada que bueno ha hecho un ilustrador llamado Cristian Cerrato, una portada muy atractiva, que además no es una portada de cartón normal, es aterciopelado. Entonces, pues es un tacto también muy bonito. Y han conseguido un acabado, la editorial DocuShow, para esta novela muy bueno, y estoy muy contento. Y ya te digo, es por eso que es la segunda que se publica, aunque sea la primera que escribí. Uh-huh. Entonces, como os contaba, esta novela, pues decido escribirla porque a mí me gusta mucho leer novela histórica, y cuando estaba leyendo yo novelas históricas hace como 10 años a tope, pues digo, quiero leer una novela sobre la fundación de Murcia, porque yo soy murciano y yo quiero saber, pues oye, qué pasó en Murcia, por qué se fundó, cómo se construyó incluso.
Y entonces me pongo a buscar y yo no encuentro ninguna novela. Entiendo, Sergio, que en esta novela comparten espacio, ficción y realidad. Efectivamente, es novela y, claro, es ficción histórica. Es una novela en la que hay personajes que son ficticios, como Omar, el protagonista. No sé si te has basado en algún personaje histórico para crear a Omar, al pequeño Omar. Es un personaje que podría haber existido perfectamente, pero no me he basado en uno concreto. Mira, ten en cuenta una cosa, el siglo IX es un siglo que lo que es en la zona de Murcia y región de Murcia hay muy poca documentación, es muy difícil encontrar información sobre personajes reales que existían. Aún así, algunos he encontrado y aparecen pues haciendo algún cameo o incluso con papeles importantes, ¿no? Personajes que son reales, pero sí que es cierto que el personaje de Omar, el protagonista, pues he preferido que sea ficticio. Uh-huh. ¿Y qué hay de autobiográfico en la novela? Que es algo que siempre preguntamos. Sí, ¿Qué hay de Sergio Reyes en Omar, pues por ejemplo? Mucho. No solo en Omar, sino que también lo que es... como escritor, yo siempre... Claro, es inevitable. Un escritor siempre mete cosas de uno mismo. A mí lo que siempre me ha gustado en ese sentido es hacerlo de manera que reparto un poco mis defectos y mis virtudes entre varios personajes. No me gusta que haya un personaje que sea un reflejo fiel de mí mismo. Entonces, pero sí que es inevitable que lo que uno vive y no solo de mí mismo, de las personas que me rodean, pues se vaya reflejando en los personajes, ¿no? Entonces hay características de amigos, de familiares, que también hay personajes pues que las van teniendo. Y supongo que tras documentarte para escribir esta novela verás la ciudad de forma diferente. ¿Qué queda de Mursilla, en la actual Murcia? De lo que es Mursilla queda poco, quedan restos de murallas, además son muy interesantes de visitar, restos de murallas, las de Santa Eulalia, las de Verónicas, en la iglesia de San Juan, cerca de lo que es Cruz Roja y todo eso, pues hay un resto, hay restos de lo que era el Alcázar y un pequeño oratorio del cual pues hablan de su construcción ya en mi novela, aunque los restos que han aparecido ya son un poco posteriores, ¿no? Claro, el siglo IX, como digo, es un siglo del que hay muy poquito. De hecho, tú vas a los museos y encuentras mucho del siglo XI, del siglo XII. Yo, aparte de documentarme con textos escritos, he ido a museos, he viajado, he ido a Córdoba, al Museo Arqueológico de Córdoba también, he ido a Mérida porque el Alcazaba de Mérida pues es de una época muy cercana a la de Murcia. En fin, un poquito buscar información por todas las vías posibles, y el siglo IX, como te digo, es complicado encontrar cosas ya te digo, ni en museos ni nada. Uh-huh. Bueno, ¿y qué has aprendido en todo el proceso que has seguido para poder documentarte? Porque todo lo que has contado ha tenido que pasar mucho tiempo, ¿no? Para documentarte antes de escribir esta novela, porque si has viajado tanto, has recopilado tanta información. Sí, mira, yo esta novela, como te decía antes, yo empecé a pergeñarla ya y a desearla pues hace más de 10 años. Yo era muy lector, quería una novela sobre la Murcia y su fundación, y como no la encontré decidí escribirla. En ese momento yo era autónomo, y los autónomos pues ya sabemos cómo estamos en España, la falta de tiempo, porque te tienes que volcar mucho en tu trabajo. Entonces sí que el poquito tiempo que quedaba es el que dedicaba un poquito pues eso, a viajar, a documentarme, a buscar información. Luego tuve la suerte la suerte también trabajada de aprobar una oposición y empezar a tener ya un poquito de tiempo para escribir. A eso se une una operación de Juanete que me tuvo ahí, me dio la oportunidad de escribir durante 3 meses, que ahí salió la mitad de la novela. Uh-huh. Y en cuanto a documentación, ya te digo, bastantes años de documentación. Me sorprendió, por ejemplo, mucho encontrar cómo es la zona de Tudmir, que es como se llamaba la cora o provincia en aquella época. Es una provincia o una cora muy, muy levantisca. Había continuamente rebeliones. Es una de las razones por las que Abderramán II decide
fundar una ciudad, ¿no? Una capital para la Cora de Tudmir, donde pues se pudiera desde ahí mantener un poquito el control de una forma más cercana, porque Córdoba quedaba lejos, no había las autovías que hay ahora. Y entonces pues claro, el tener un centro de poder en la zona pues era importante. Sergio, ¿cuál es ese capítulo en el que más te has recreado, con el que más has disfrutado escribiéndolo? Yo he disfrutado con toda la novela, además en la novela está dividida en 3 partes, tiene cada una de esas partes 7 capítulos, también hay luego un epílogo pequeño, y la verdad es que he disfrutado con todo mucho. La segunda parte, por ejemplo, es donde más describo cómo se construye Murcia, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en la primera parte hay un capítulo muy bonito que es cuando Omar, que es todavía bastante niño, pero le encargan una misión. Claro, le encargan una misión, pero lo engañan un poquito porque luego le mandan un ayudante, ¿no? No quiero tampoco desvelar más. Pero ese capítulo me gusta mucho, es una misión en la que él va a Córdoba siendo un niño, y entonces se va encontrando pues cosas por el camino y descubre lo que es la capital de Al-Ándalus en ese momento, que era posiblemente la ciudad de Europa más avanzada en ese momento. Donde vivían pues más de 10.000 habitantes, cuando lo normal era pues 2.000, 3.000, pues se encuentra con una gran ciudad. Creo que he dicho 10.000, debería haber dicho 100.000, más de 100.000 habitantes en la Córdoba de aquella época, y claro, pues estamos hablando de un capítulo muy bonito, porque allí conoce a una persona también que se convertirá en una persona muy especial para él, y descubre también un poco la magia de... Sergio, la novela histórica, de ficción, se presta mucho a la continuidad. No sé si este libro, esta novela, también puede tener una segunda, tercera o cuarta parte. Sí, efectivamente, tengo una trilogía en mente. Entonces... Ya te lo estaba yo viendo venir. ¿Cómo lo sabías, no sé Paco? Porque yo veo a través del oráculo. Tú tienes el talismán del Yemení. Por cierto, vamos a ver, que hoy tenemos a los oyentes revolucionados que no nos dejan pasar ni una y no sabemos muy bien. A ver, Sergio, ¿tú cómo pronuncias Mursilla? Pues yo la pronuncio así, tal cual, como tú lo has dicho, Mursilla. Pues atención, porque tenemos un oyente que nos corrige. Bueno, dice que el libro le parece muy interesante, pero nos advierte... Pedro Serrano. Que no es Mursilla, que se pronunciaría acentuando la U y haciendo vocal la Y, con lo cual sería Murcia. Ajá. Murcia. Murcia. Sí, de hecho, incluso yo en el título, como esto es ficción histórica, también he querido un poco, el propio título de la novela es Mursilla con 2 Y, lo he puesto con 2 Y, y hay documentos de historia donde la ponen con 2 Y, pero la mayoría la ponen con una Y. Esto ya es hilar muy fino. Yo quiero mucho a Pedro Serrano, pero ya es estar muy atento. Bueno, a mí me parece muy interesante, porque aprendemos cosas. Sí, claro. Sí, claro. Una aportación bienvenida. Y que os comentaba que incluso Mursilla, pues yo por darle ese toque un poco literario, ¿no? Y destacar que no es un libro de historia simplemente, sino que también es novela. Pues he querido darle ese toque literario de mantener la versión de Mursilla con 2 Y, que es menos habitual, pero que también algunos libros de historia la contemplan. ¿Y dónde podemos encontrar este libro, Mursilla o Murcia, el talismán del Yemení? Pues mira, ayer tuvimos un encuentro literario en el Corte Inglés, y allí casi todos los que había se vendieron. Está la imprenta ahora mismo que no da abasto. Qué bien, ¿no? Y sí, se está vendiendo muy bien. Y bueno, pues está en el Corte Inglés de todas maneras. Esta mañana creo que han llevado algunos más, los poquitos que todavía quedaban, y enseguida, en cuestión de días, vendrán más. Creo que también habrá pues en las librerías Los Soportales de la Catedral, Eroski Infante, no sé si les quedará alguno, en fin, y en las mejores librerías en general. Cualquier librería a la que vaya el cliente o la persona interesada en comprar el libro, pues puede contactar con la editorial para que le facilite el contacto de la distribuidora, y perfectamente se lo pueden traer. También en la página web de la propia editorial se puede comprar. Muy bien. Te lo envían con el gasto de envío gratuitos. Pues lo vendes muy bien, Sergio. Sí. Yo me lo voy a comprar. Me ha encantado en las mejores librerías. Si es una buena librería, estará... Si es buena, Murcia. lo tendrán y te lo servirán. Sí. Es que ya no me sale.
Murcia. El talismán del yemení, como diría Pedro Serrano Solana. Pues suena muy bonito como lo dice Pedro, ¿eh? Claro que sí. Que por cierto, sigue escribiéndonos y dice: no he querido resultar estomagante, aunque lo he sonado, Ja, ja, ja. Salud, No, Pedro, para que nada, no. Claro. Nos encanta que los oyentes interactúen y bueno, además es compañero de profesión. Pues Sergio, un placer, como siempre, mucho éxito para esta novela, Murcia, el talismán del yemení. Y nada, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con Omar en un futuro no muy lejano. Con Omar o con sus descendientes. Eso Ya la trilogía continuaría, Ay, sería como una saga. No nos hagas spoiler. Sergio, muchas gracias, Muchas por haber gracias a estado con vosotros, nosotros. encantado de acompañaros y de comunicarme con vuestros oyentes. Gracias, Sergio.